Buenos días, mi nombre es Luis Espinosa Quiñones, soy ex viceministro de Energía, ingeniero mecánico electricista, ex funcionario CINEMIN y del Ministerio de Energía y Minas y experto en regulación energética. Hoy quiero tratar el tema de las mejoras en los mercados eléctricos por el tema de la crisis que hoy día nos agobia producto de la cuarentena. Y algunas reflexiones que es importante tener en cuenta en las reformas que hay que hacer. Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué efectos traerá la cuarentena en el PBI y en el sector energía? Es claro que muchos dicen que el PBI y la demanda de energía va a caer. ¿Y cuánto se afectará? En esta figura usted puede ver que el, el PBI va a caer como entre 12 y 15%. Ese es un retroceso de 5 años. Y esto va a arrastrar también al sector de energía en una caída más o menos del 10%. Es como si hubiéramos retrocedido 4 años en el sector de energía. Ciertamente esta reducción lo que trae también va a ser un reacomodo de los precios. Precios que deberían ir hacia la baja porque la oferta no ha cambiado, mientras que la demanda se ha reducido sustancialmente. ¿Qué se espera del precio de la energía? Miremos su evolución. El principal precio del sistema es el costo marginal. Ese es el precio más competitivo que existe. En esta lámina se puede observar el costo marginal desde el año 93 que se aplica la ley de concesiones eléctricas hasta la actualidad. La línea azul continua es el precio regulado por OCINELMIN, que se llama precio de barra, PBE también se le llama, se está expresado en dólar por megavatio hora. Y la línea punteada roja es el costo marginal o precio del spot. También está en dólar por megavatio hora. Adicionalmente en esta gráfica he agregado en punteado de color verde el precio del petróleo en Estados Unidos que se llama WTI, en dólar por barril. Entonces, ¿para qué he hecho esto? Para que se observe que hasta el año 2009 el petróleo y el costo marginal de energía estaban muy correlacionados. Esto significa de que había máquinas en el sector eléctrico que producían con diésel que está relacionado al petróleo. Pero en el año 2010 este precio cae, ¿no? Fuertemente, aunque el petróleo se mantuvo alto, el costo marginal de energía cayó. ¿A qué se debe eso? A más competencia. Ingresaron más máquinas, ciclos combinados, en el año 2016 ingresan hidráulicas y eso hace desplomar los precios. ¿Qué podría pasar con el movimiento de los usuarios eléctricos? O sea, a veces se critica de que los usuarios eléctricos en su movimiento originan problemas. Yo creo que lo que hay que hacer es verlo siempre al revés, es decir, los usuarios eléctricos tienen la libertad de moverse, ¿ya? Y nosotros debemos adaptarnos a esa libertad, no es al revés. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la demanda por tipo de cliente? O sea, existen dos tipos de clientes, libres y regulados. Aquí presento la demanda desde el año 93 hasta la actualidad vista como consumo de energía por tipo de clientes. El cliente regulado está en la parte azul, la parte inferior. El cliente libre es en la parte superior, dice libre del del generador y libre del distribuidor. ¿Ya? Más o menos de lo que antes era casi 50-50% cada uno entre el regulado y el libre, hoy día el regulado está en 40% y el libre en 60%. Ha habido una fuerte migración desde el año 2015. ¿Ya? Producto de los mejores precios que se presentaron en el mercado spot, lo cual llevó a los generadores a ofrecer mejores precios a los clientes. Entonces eso fue una mejora. Entonces para eso se creó el sistema, para llevar mejoras a los clientes, ¿no? Entonces debemos de observar también qué está pasando con los otros clientes. Entonces debemos de revisar cómo están estructurados los precios para los clientes regulados
y también los precios para los clientes libres, ¿no? O sea, debemos hacer una revisión. Entonces me voy a permitir hacer esa reflexión aquí. Yo le llamo esto cómo se vende la electricidad en el Perú. ¿Ya? En primer lugar, la electricidad se vende agregando actividades. ¿Ya? Entonces, la primera actividad es la actividad de generación, que se divide su pago en dos conceptos, potencia y energía. ¿Ok? El precio de la potencia es un precio marginal de capacidad, se le llama. O sea, ¿cuánto costaría poner una unidad adicional, la más barata, solamente para que suministre potencia? Eso es una turbina de gas que opera con diésel. De igual forma, el precio de energía también es un precio que se produce con los costos de operación de las centrales. Antiguamente era un precio teórico que lo determinamos en el que se llamaba precio de barra. Hoy también se determina como una licitación, donde los ofertantes dicen cuánto quieren cobrar por su energía. En definitiva, estos precios están ligados mucho a los costos marginales que esperaría el sistema eléctrico en los siguientes años, porque los generadores, si ven un sistema eléctrico que sube sus costos marginales, no van a ofrecer precios más bajos, suben los precios y viceversa. La otra actividad es la actividad de transmisión. Esta se divide en dos. La actividad de transmisión principal o la troncal es la que une desde Tumbes hasta Tacna y se regula como costo medio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Todos los costos entre un volumen. Este volumen es la máxima demanda del sistema. Entonces, se agrega todas las líneas, pero también dentro del concepto de pago de la transmisión se han metido los subsidios a la red, ¿ya? Y a otros conceptos de seguridad energética. Hasta estuvo colocado un subsidio para Iquitos. No, hay una compensación. Nosotros pagamos en las tarifas una compensación a Iquitos que se produce con diésel, porque si no, no sería viable la electricidad en Iquitos. ¿Ya? Todo eso lo cargamos nosotros en nuestros recibos. Y tenemos otro concepto que se llama transmisión secundaria, que es la red de transmisión que une las ciudades. Dentro de una ciudad, Lima tiene sus propias redes, ¿ya? Y dentro de esas ciudades se saca un valor medio, es un costo medio. También costo entre volumen de energía que transita por esa red. Y adicionalmente hay una actividad, que es la actividad de distribución. Esa actividad se divide en redes de media tensión, 10.000 voltios, por ejemplo, y redes de baja tensión, 220 voltios. En nuestras casas nosotros tenemos 220 voltios. El alumbrado público se saca de la red porque se paga de forma independiente, pero también es parte de una red de baja tensión. Todas estas actividades de distribución se pagan también como costo medio. Veamos ahora el esquema de los costos de una residencia. ¿Ya? Todos pagamos los costos de generación, sino que de diversas formas se calcula. O sea, un generador, un residencial, paga la potencia, un equivalente a $15 megavatio hora, y la energía, $52 por megavatio hora. ¿Ya? Todo lo he traducido a megavatio hora para que sea más fácil de sumar. ¿Ya? En total, $67 paga por generación. A esto se le agrega la transmisión, que también tiene un costo de potencia, pero traducido en dólar por megavatio hora es $25. Adicionalmente, la transmisión secundaria, que hay que agregar otros $11 por megavatio hora. Y luego la distribución en media tensión, son las redes que unen las diversas, digamos, urbanizaciones, ¿no? Se llama media tensión 10.000 voltios, por ejemplo, y ahí pagamos $13 el megavatio hora. Y adicionalmente la baja tensión, ya que es la red que llega por las casas, se paga $46 el megavatio hora. Y más un extra de $5 que es para pagar otros costos como la edificación rural o ¿ya? Otros conceptos que no son propios de las redes. Bien, la distribución es la media tensión más la baja tensión, es un agregado, es como en teoría la distribuidora administra esas redes, pero también podría tener transmisión secundaria como ocurre en el caso de Lima y en otras ciudades. ¿Ya?
Entonces tenemos los 67 de la generación, tenemos $36 por megavatio hora de la transmisión principal y secundaria, digamos transmisión, y $49 por la distribución en sí. Más o menos la generación para un consumidor residencial es 40%, ¿no? Ahí se puede apreciar. Entonces un cliente residencial, si sumamos todo eso, paga en promedio $167 el megavatio hora, ¿ya? En su recibo viene kilovatio hora. O sea, un megavatio es 1000 kilovatios hora, ¿ya? Y el costo de energía que lo he puesto acá en este rectángulo de color azul es un costo que es variable, que es el único que se puede ajustar. Todo el resto son regulados. O sea, si Cinemil regula estos precios, entonces lo único que uno podría negociar es el precio de la energía. Casualmente este precio de la energía que yo coloco acá ha sido producto de licitaciones que se han hecho hace años. Entonces eso es un costo que se cambia en el tiempo. Entonces el precio de potencia se paga por la inversión de la unidad de punta y la reserva, ¿ya? Y las tarifas de transmisión, distribución son costos medios, ¿no? Hay en los costos extras he puesto que está el FOSE, el FISE, la edificación rural, todos estos temas adicionales que todos los clientes pagamos, ¿ya? Entonces un cliente residencial está en 167. El alto costo, si se dan cuenta, es producto de las redes, no producto de la energía. Hay personas que estaban satanizando y trataban de decir que la energía es muy cara. No, la energía es razonablemente buena el precio. Es caro son las redes. Veamos ahora, comparemos con industrias. Voy a hacer la misma comparación con precios regulados. Nada más. Sabiendo que el precio libre lo único que cambia es el costo de la energía, no cambia más, ¿ya? Entonces, asumiendo el mismo precio de energía, como un cliente industrial usa mejor la potencia, su costo de pago de la potencia es un poquito menor que el de las residencias. Tiene un costo como de 10, ¿ya? Y la energía 52, ahí suma $62. Y paga la transmisión principal, ¿ya? Esta es una industria que para este efecto le voy a llamar de muy alta tensión, ¿ya? Es un cliente de muy alta tensión, 100 megavatios. No. Aquí muestro pues que muy alta tensión está entre 138.000 voltios y 500.000 voltios, ¿ya? Hay clientes que se conectan a ese nivel. La alta tensión, que le llamamos AT, es 33 a 60.000 voltios. La media tensión está entre 10 y 23.000 voltios, ¿ya? Y la baja tensión normalmente son los 220 voltios, pero hay redes que también en otros lugares se usa el 380 voltios. O sea, según el nivel de tensión es que se pagan las redes. Si un cliente se conecta en muy alta tensión, paga hasta la transmisión principal. Y conforme va bajando el nivel de tensión, va pagando más redes. Entonces, en teoría, un cliente de muy alta tensión, si pagara las tarifas reguladas, su precio sería de $79 por megavatio hora más el costo extra. No lo he querido agregar para no distorsionar. A ver, si ponemos otra industria, igual, paga los mismos costos de generación, que son los 62, paga la transmisión principal, 17, y paga la transmisión secundaria de $11 megavatio hora, porque esta industria consume en alta tensión. Por ejemplo, compra en 60.000 voltios. No compra al nivel de la red de media tensión, sino está en 60.000 voltios, que se llama alta tensión. Es un cliente, por ejemplo, de 10 megavatios. Su precio total hasta ahí sería $90 el megavatio hora, sin incluir el costo extra. Aquí, por ejemplo, es otro cliente industrial con el mismo costo de generación, con la transmisión principal y secundaria igual, que suma $28, ¿ya? Pero que ya ingresa en la media tensión. Ahí el señor tendría que pagar la red de media tensión, $10 el megavatio hora. ¿Ya? Ese es un cliente de media tensión, por ejemplo, 1 megavatio, ¿ya? Puede ser de 200 kilowatts. Normalmente la media tensión funciona entre los 50 kilowatts y los 2500 kilowatts.
Ya un cliente cuando consume más energía necesita subir la tensión para poder sacar más energía del sistema, porque las redes no lo permiten. El problema está en las redes. Entonces cada quien paga según el uso de la red que haga. Entonces aquí digo que normalmente las pymes están en la media tensión. Entonces, y un cliente de baja tensión como nosotros, pero imagínense que no es un residencial, sino es como tipo un industrial pequeño, ¿no? Pagaría todo con diferentes valores en la potencia, como le digo, porque lo usa diferente que una casa, ¿no? Y al final ese cliente pagaría $133 por megavatio hora, un poquito menos que las casas, porque usa la potencia diferente. Ya, también podría haber pymes en este segmento. Entonces, uno podría hacer el resumen. Cliente de muy alta tensión, 100 megavatios, $79 el megavatio hora. Cliente de alta tensión, 10 megavatios, $90 el megavatio hora. Cliente de media tensión, 1 megavatio, $100 el megavatio hora. Y cliente de baja tensión industrial, $133 por megavatio hora. Entonces, así está estructurada las tarifas. Es dependiendo del cliente en qué situación está, va a pagar los precios. Los precios son casi iguales para todos. Cambia solamente por la forma como se usa. La energía aquí he asumido el mismo valor en todos los clientes. Nada más. Ahora comparemos los precios. ¿Ya? Esta gráfica la preparé colocando en el eje horizontal en la parte baja la máxima demanda de los clientes y en el eje vertical el precio promedio, dólar por megavatio hora. ¿Ya? Esta figura es una figura que se llama logarítmica. El eje horizontal es logarítmico porque si ustedes ven, las rayas verticales van saltando de 10 en 10. O sea, a la izquierda está 0,001. Ya, la siguiente escala es por 10, 0,01. La siguiente por 10, 0,1. La siguiente por 10 es 1 megavatio. La siguiente por 10 son 10 megavatios y la siguiente son 100 megavatios. Entonces, está hecho para cada tipo de cliente. La línea azul es el precio regulado que pagarían todos los clientes si solamente hubiera la tarifa regulada de Occidental. Pero hay clientes que pueden ir y negociar el precio de la energía. Normalmente obtienen ahorros en el precio de la energía de 50%, que expresado en su factura total les da un 30% de ahorro. Entonces eso me origina la línea roja. La línea roja es como de los clientes libres. Y hoy día los clientes libres están regulados entre los 200 kilowatts hacia arriba, hacia la derecha. ¿Ya? Esos son los clientes libres. Entonces, aquí, por ejemplo, digo libre, o sea, de cajón, siempre son los que están encima de 2500. Esos son de cajón, o sea, siempre están, ¿ya? Por obligación. Y regulado, los que están debajo de 200 kilowatts. Y los que están dentro de 200 y 2500 son clientes que tienen la opción de elegir o ser libre o ser regulado. Esa opción va a depender de cuán buenos están los precios o no. Entonces, aquí lo que uno demuestra es que la mejora en los precios ha llevado a que los clientes, básicamente de las pymes, ¿no? O sea, pequeñas industrias, haya trasladado del mercado regular al mercado libre. ¿Ya? Eso ha sido una mejora en los precios. O sea, los clientes han reaccionado al precio. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo se define el precio regulado? Veamos los precios regulados y los mercados. Primero, en las disposiciones complementarias finales de la Ley 28832, dice que los precios regulados se tienen que comparar con el mercado. ¿Ya? Siempre existió eso. Desde un inicio, para evitar que el regulador pueda sacar un precio demasiado alejado de la realidad, porque su precio de vara es un precio teórico,
se dice que el precio de barra que saque Ocinermin no puede diferir en más de 10%, ¿ya? Antiguamente decía del precio promedio del mercado libre. Hoy se ha cambiado al precio promedio de las licitaciones. Entonces, en lugar de usar el precio libre, se está usando el precio de las licitaciones, ¿ya? O sea, esto se hace para reflejar el precio del mercado. Esta fue la modificación del año 2006 con la 28832, ¿ya? En las disposiciones complementarias transitorias se dijo en la tercera de que mientras no haya muchas licitaciones y las licitaciones son muy pocas, se va a seguir usando el precio libre o se va usando un ponderador, un poco de licitaciones y un poco de mercado libre. Pero siempre se compara. Por lo tanto, el precio de barra que Ocinermin calcula con sus modelos teóricos siempre va a ser referido al precio de las licitaciones. Y si el precio de las licitaciones está alto, va a arrastrar al precio de barra hacia arriba, ¿ya? Entonces, ciertamente las licitaciones se han hecho, las últimas se hizo en el 2015, reflejaban una condición del 2015. Si se hicieran hoy día nuevas licitaciones, reflejarían las condiciones de hoy día. Entonces, eso hay que conocerlo. Veamos cómo está la comparación. Esto es lo que normalmente hace Ocinermin. Yo voy a comparar solamente con el precio libre, ¿ya? Aquí a la derecha he puesto el promedio de la energía. En el mercado libre el precio está en $34 y en el mercado regulado 54, de acuerdo con la estructura que pone Ocinermin del mercado, ¿ya? Entonces aquí lo señalo, o sea, $34 para el mercado libre y 54 para el mercado regulado. Entonces aquí ciertamente la diferencia es mucho más que 10%, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se está comparando con el ajuste del mercado regulado, se hace por las licitaciones, no por el mercado libre. Entonces el mercado libre ha bajado de precio. Eso habría que tenerlo claro. O sea, el Estado en muchas situaciones ha originado que los precios del mercado regulado sean más altos, ¿ya? Pero debería esto bajar en las nuevas licitaciones. Y solamente para acotarlo, si yo multiplicara el precio libre por 10%, ese valor podría ser $38. ¿Ya? ¿Cómo están los contratos para el mercado regulado? Es un tema importante. La ley señala que el distribuidor tiene que tener contratado por adelantado la demanda, ¿ya? Por lo menos 2 años era originalmente, ahora se le da un hincapié para que sea 3 años, o sea, siempre por adelantado para que no haya problema de desabastecimiento, ¿ya? Y además para que con el suficiente anticipación se puedan hacer obras, se puedan hacer inversiones. Eso señala la ley. Acá lo que presento es cómo está la demanda en este año, ¿ya? Por tipo de mercado. Esto es antes de la pandemia, este es a febrero. La demanda fue 7.125 megavatios. Aproximadamente el 46% es mercado regulado y el 54% es mercado libre, ¿ya? O sea, aquí señalo el mercado regulado, 46%. ¿Ya? Y si lo vemos por el lado de media y baja tensión, sumando libre con regulado, ustedes van a ver que 35% es baja tensión y 29% es media tensión. Entonces, hay una parte de la media tensión que ya está como libre. Esa es buena parte de la media tensión, ¿no? Entonces hay una parte que se ha quedado. ¿Por qué se ha quedado esta parte como regulado? Porque realmente no supera la valla de los 200 kilos. Entonces, aquí hay que entender, o sea, la demanda se va a distribuir entre los clientes. Siempre estos clientes van a usar la red. Lo que único que cambian los clientes es cuando quieren comprar energía. La energía es lo único que se puede negociar, nada más, o sea, no es necesario negociar nada más que eso. Y si yo lo presento como estructura en valores porcentuales, aquí señalo pues que de la máxima demanda, el regulado en baja tensión representa el 35%, la media tensión regulado 11%, y esto suma un 46%, eso está en el mercado regulado. En esta misma media y baja tensión es el 64% el que representa la media y la baja tensión, ¿no?
18% de la media de todo el mercado es libre de media tensión. Entonces, habría que conocer bien cómo está el mercado. O sea, hoy día, normalmente los generadores siempre vendían para los clientes de alta tensión y muy alta tensión. Eso eran sus clientes preferidos. Son clientes muy grandes, pocos clientes, y para los generadores es fácil hacer la comercialización. Pero dada la crisis de precios que ha habido en los años pasados, o sea, muchos generadores han incursionado en buscar clientes de media tensión. Aquí lo muestro tanto en la línea roja, como se ve el mercado regulado, y la media y baja tensión por el lado horizontal. ¿Cómo sería la proyección de la demanda? Normalmente, miren, uno podría apreciar que hoy día en el mercado regulado son casi 3.300 megavatios entre media y baja tensión. Y esto creciendo a una tasa muy baja, podríamos llegar a 4.500 en el año 2035. ¿Ya? Lima es fuertemente el mayor demandante de energía, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta previsión, el distribuidor tiene que tener los contratos para llegar a esta previsión. Entonces, aquí quiero demostrar, ha habido un problema hace unos años que ya se corrigió, y mucha gente que me ha comentado por algunos artículos que he señalado sobre el tema de ampliar más el mercado libre, me ha comentado el problema del pago de la potencia fija. ¿Ya? Eso lo voy a tocar aquí. Aquí señalo las potencias fijas contratadas por el mercado regulado. ¿Ya? Esto se contrató hace años, antes del 2015. Se hicieron varias licitaciones y las distribuidoras fueron contratando, ¿no? Y aquí vemos la suma de todos los contratos de las distribuidoras que llegaban casi a 4.000 megavatios hasta el 2021. Y ustedes han visto que la demanda recién estamos como en 3.300, o sea, realmente había 700 megavatios que sobraban. Ya, entonces uno dirá, pero se pueden haber equivocado tanto las distribuidoras. No, no es producto que se hayan equivocado. Lo que ha pasado es que muchos clientes han migrado, han salido del mercado regular y se han ido al mercado libre. Y las distribuidoras se han quedado con esta potencia. No debería ser un problema si es que los generadores vendieran a la distribuidora según la potencia consumida. No, el problema es que aquí le llamo potencia fija contratada porque así se estableció en el contrato. Se establecieron esas potencias fijas de pago mínimo. Ese es el problema. Entonces, si uno pone la demanda regulada, se da cuenta que hay un exceso contratado. Eso originó un problema hace unos años, ¿no? Entonces, el problema de la sobrecontratación de potencia, ¿ya? Se expresaba en cada una de las empresas, ¿ya? Y el problema es que este sobrecontrato no se podía trasladar a los clientes. Ciertamente eso es un exceso, pero es un exceso de la regulación, no es producto de las distribuidoras. La regulación estableció este mecanismo. Ahora lo voy a demostrar. Entonces, esta es la ineficiencia de la contratación de potencia. Entonces, el gobierno hace un par de años sacó un mecanismo para reajustar esto, ¿no? Se logró bajar las potencias, ¿ya? Y migrar esas potencias hacia adelante, hacia el futuro. Y cuando uno ve el nuevo balance, se ve que ya no hay los excesos. O sea, se corrigió eso, producto de la potencia fija. Y esos contratos de potencia fija todavía existen, o sea, no han terminado, van a ir terminando poco a poco, ¿no? Se dan cuenta que en el 2023 es como que ya van desapareciendo y ya va habiendo espacio para nuevas licitaciones. Entonces, el tema que a muchas personas les ha preocupado es qué va a pasar si es que muchos clientes siguen migrando, siguen saliendo de la media tensión y se pasan a libre, y qué va a pasar con esa potencia. Entonces, ya, a ver, vamos a resolver eso, vamos a ir explicando esto. Ciertamente se tiene que tener en cuenta. O sea, yo no digo que no se tenga en cuenta, o sea, toda decisión tiene que verse los pros y los contras. Aquí señalo la ineficiencia. Y cuando haya el gap, o sea, cuando está debajo, quiere decir que se necesitan nuevos contratos.
Entonces, estos serían los requerimientos de los nuevos contratos. O sea, conforme las barras azules muestran los contratos existentes, cómo van a ir decayendo en el tiempo, y las barras rojas muestran cómo se va a necesitar nueva potencia. ¿Ya? O sea, esto es solamente la demanda contra lo que ya se tenía contratado. Entonces aquí habría que explicar es cómo nacen estas licitaciones, ¿no? Y dónde está la libertad de los clientes de cambiar de opción. O sea, hay un conflicto entre estos dos conceptos. Desde mi punto de vista sí existe. Primero, revisemos el objetivo de la ley 2832. ¿Por qué la traigo a colación? Porque este fue un cambio de 2006 y se precisaron varias cosas. Primero, ¿cuál es el objeto de la ley? Perfeccionar las reglas establecidas en la ley de concesiones eléctricas, ¿ya? La 25844, con la finalidad de asegurar suficiencia de generación. O sea, se enfocó en cómo hacemos que sea la generación suficiente, eficiente y suficiente, ¿ya? Para asegurar al consumidor una tarifa eléctrica más competitiva. Mire la palabra, más competitiva. ¿Ya? Reducir la intervención administrativa para la determinación de los precios de generación mediante soluciones de mercado. ¿Qué me está diciendo ahí? Que mientras mejor sea que uno pueda ir y negociar los precios, ¿no sería mejor acá? Porque ese es un tema competitivo. Porque la intervención administrativa es cuando se dice este es el precio y ustedes tienen que pagarlo. Y adoptar medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en el mercado de generación. Ahí es donde se compite. Introducir mecanismos de compensación para que el CEIN subsidie a los sistemas aislados. O sea, se le llama compensación, pero es un subsidio. Nosotros subsidiamos a Iquitos y a otros sistemas. ¿Ya? Y ahí también es un tema que hay que mejorar. ¿Ya? Entonces, y que es el interés del Estado buscar que haya abastecimiento oportuno para el servicio público de electricidad. Entonces, la ley 28832 creó las licitaciones. El artículo 4 dice la licitación como medida preventiva para el abastecimiento oportuno de energía. Para eso fue el concepto, o sea, tener la energía por adelantado cubierta. ¿Ok? Entonces, lo que se busca es esto, que la licitación sea oportuna y eficiente a precios firmes. ¿Qué significa? Que Ocinemí no lo puede cambiar, que sale de un proceso de subasta, ¿ya? Que es un reflejo del mercado. ¿Ok? Y se tiene que llevar con anticipación para que se promuevan nuevas inversiones. El problema es que en esas nuevas inversiones el Estado ha intervenido para que se promueva también, por ejemplo, renovables o hidráulicas, que tienen un costo más alto, pero se le asigna ese costo a nosotros, los regulados, no al resto. Entonces ahí no parece justo, porque el Estado es el que obliga a que se contrate esto por un tema de política energética. Entonces, el artículo 5 dice que para iniciar ese proceso de licitación, ¿cómo se inicia? Se hace con 3 años, ¿ya? Para evitar que los usuarios se queden sin cobertura, ¿no? Y que los distribuidores, con una anticipación no menor a 3 años, van a hacer todo su proceso, ¿no? Para la demanda. Las bases de la licitación. ¿Quién lo define? Estoy tocando estos temas porque estos dan lugar a los precios licitados que hoy día tenemos. Queremos revisar por qué sale así, ¿ya? El distribuidor inicia el proceso, prepara las bases, pero Sinemín aprueba. Al final Sinemín define las bases, ¿ya? Las reglas las define Sinemín. Porque ¿qué dice? Es responsabilidad de Sinemín aprobar las bases y el modelo de contrato. Sinemín define el modelo de contrato. Y Sinemín cautela el proceso y que no se afecte a la libre competencia. Creo que se asume la libre competencia entre los postores, pero no a la libre competencia de hacia afuera, hacia los clientes. Que no se perjudique a los clientes también tenían que haberse dado cuenta.
Entonces, el reglamento de las licitaciones se aprueba con el Decreto Supremo 052 del 2007. ¿Ok? Acá lo muestro. Lo he revisado ese decreto. Ninguna definición de potencia fija. Eso no existe. Lo único que dice el artículo 18 es que los contratos se pueden modificar. Sí se pueden modificar. ¿Ya? ¿Ya? Pero lo que sea plazos, potencias contratadas, energías, precios, OCDEMI tiene que opinar. O sea, si yo quiero modificar las potencias, OCDEMI tiene que opinar. O sea, ni siquiera por acuerdo de parte. Si OCDEMI dice que no, no va. Entonces aquí es donde se señala que lo tienen que presentar todo a OCDEMI. OCDEMI participa de esto. O sea, al final es el que está definiendo las soluciones. Las empresas solamente son los tramitadores. El procedimiento de OCDEMI. OCDEMI saca un procedimiento para hacer las licitaciones. Aquí está. Esta es la resolución 688 del 2008, que ha sido modificada, actualizada. ¿Ya? Y uno ve en su índice los artículos, y lo más importante es quiero ver es el artículo tercero, que son de las definiciones, ¿ya? Donde define la potencia fija. Entonces, yo aquí señalo, OCDEMI es el que crea la potencia fija, no está en ningún lado hacia atrás, o sea, no está ni en la ley ni en el reglamento, está en los procedimientos de OCDEMI. Y en su artículo tercero pone potencia fija, que es la potencia en megavatios a ser suministrada por el adjudicatario, el que ganó la licitación, a la distribuidora, y que la distribuidora se compromete a garantizar como pago mínimo mes a mes. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo no dice, mire, esto acá lo vamos a pasar a los clientes. No, no dice. Usted le paga a distribuidora, pero si es que paga de más porque la demanda se cayó, no es problema nuestro. ¿Se da cuenta? Esto originó un problema. Porque la demanda se cayó, porque los clientes migraron. Los clientes no están atados. Y pone una potencia variable que es el 20% de la fija. Como para que digamos, oye, tu calce es la fija más la variable. ¿Para qué crearon esto? Si lo cierto es que el cliente, cuando tú le pones los megawatts no vienen de la generadora, vienen del sistema. La potencia viene del sistema. Uno lo que está comprando es energía. Estos son contratos de energía. Por eso que acá está la mayor confusión. O sea, se ha confundido que lo que sale uno a licitar es energía. Yo puedo pedir en las bases, esta energía, véndemelo con una central nueva, de tal tamaño. Listo. Ya, esa es parte de las restricciones. Entonces, Yosinemi es el que aprueba el modelo de contrato. Aquí he puesto como ejemplo un modelo de una licitación del 2012, ¿no? Que lo desarrolló Del Nor, ¿no? Y muchos se adicionaron. Este es un anexo, pero Sinemín es el que lo aprueba. Él lo ha diseñado. Ahí está el modelo de contrato, fácil para llenar. Y todo refleja lo que Osinemín ha puesto en sus procedimientos. Entonces, ¿quién define el objeto del contrato? El mismo modelo, ¿no? Y dice que uno está comprando, aquí hay un término que dice potencia contratada más energía asociada. Esa es una modalidad de contratación. Es la más sencilla posible. Dice, yo contrato 100 megavatios más la energía asociada. Y no saben cuánta energía es, sino dicen, miren, si es que hubieran varios clientes, ya, tú me compras a mí 100 y a otro 20, la energía lo dividimos 100 entre 120 para mí y 20 entre 120 para el otro. Ya, o si quieren lo ponemos de esta forma. Yo te vendo 60 megavatios y el otro te vende 40, ¿ya? No significa que la potencia vamos a pagar eso, significa que las facturas se van a repartir en 60% para mí, 40% para ti, para el otro generador. O sea, se usa la potencia para el reparto. Se pudo haber usado la energía, o se pudo haber dicho, señor, el 30% para mí y el 20% para el otro. Pero aquí le crearon un concepto adicional que es, esta es una potencia de pago mínimo, lo cual no existe. Es creación de Osinermin. Entonces aquí se origina el problema. Y lo traigo a colación para decir, esto hay que cambiar. Las nuevas licitaciones ya no pueden incluir esto.
limita el mercado, limita las mejoras, ¿ya? Y le pasa un riesgo innecesario a las distribuidoras, porque las distribuidoras no pueden controlar la demanda, no pueden controlar la migración. Eso no es un tema que la distribuidora lo pueda hacer. Y en las propias bases señalan, en el artículo 8, que puede haber migración, ¿ya? Señalan que la distribuidora puede migrar, pero lo que pasa es que, como han dicho, la distribuidora puede comprar una parte para el mercado regular y otra para el mercado libre. La migración se produce entre sus partes de la distribuidora, ¿ya? Porque es lo único que puede controlar, ¿ya? Pero cuando quiere migrar hacia afuera, si el cliente se va hacia afuera, no, ahí tienen que pedirle permiso al generador que se ha llevado el cliente para que también se lleve la potencia, ¿ya? Ciertamente el concepto es bueno. O sea, el cliente que se va se lleva su potencia. Si es que la potencia es igual el precio para todos, no debería ser ningún problema. Entonces aquí hay que diferenciar dos cosas que no ha diferenciado el procedimiento Sinemín. La potencia y la energía se venden por separado. No son iguales. La potencia tiene una connotación, la energía otra. La energía es consumo, la potencia viene del sistema. Y todos pagamos demanda coincidente, eso es lo que dice la ley, todos deberían de pagar la demanda coincidente, ¿ya? Sino que muy pocos contratos se han ido adecuando. Estos contratos de Sinemín son antiguos, ya tienen que adecuarse, o sea, los cambios que han venido desde 2015 hacia la fecha, te dice que hay que adecuar todo esto, hay que hacerlo más flexible en la venta de la potencia. Y que la potencia al final ya no se negocia, es precio Sinemín con reglas de Sinemín. Y lo único que uno negocia sería energía y estos contratos serían contratos de energía. ¿Ya? Aquí, ahí lo expreso. Entonces, en resumen, la potencia fija es una creación de Osinemín. ¿Ya? Entonces, se quiere usar este concepto para repartir la demanda entre los clientes en varios contratos, ¿ya? Se puede hacer eso, no hay problema. Se puede usar la potencia para repartir, pero no implica pago mínimo, ¿ya? Entonces, todos los problemas se han originado en el pasado por el tema de la potencia fija. O sea, entendamos, el problema no son los clientes, el problema son este tipo de regulación, ¿ya? Segundo, ningún cliente regulado es propiedad de la distribuidora, ni de nadie, ni de Osinermin. El cliente tiene libertad de elegir. O sea, lo que uno quiere es poner las reglas fáciles de cambio de mercado, ¿ya? Pero no debemos limitar las opciones de los clientes. Esto se hace para que corrijan a futuro. Piensen esto a futuro. Entonces, Osinermin al juntar la potencia contratada con la energía, limitó la contratación de la energía. Esto no debe hacerse. Y la potencia es un concepto del sistema. Se paga por el sistema según los precios regulados. Entonces, no debe haber pago mínimo, porque está calculado así, ¿ya? Entonces, la regla lo tiene que poner el regulador. Así como no hay en ningún contrato, uno no negocia la transmisión, no negocia la distribución. Dice, pagamos según Osinermin. Entonces, si yo en estos contratos lo único que negocio es la energía, ¿por qué tengo que poner reglas para la potencia? Y el propio Osinermin comete este error. Entonces, la energía se paga por consumo, ¿ya? Entonces, ¿qué lección nos ha dejado esto de la potencia fija? Que debe eliminarse la potencia fija de los nuevos contratos. O sea, tiene que cambiar su procedimiento. Esto ya no va. Las licitaciones deben ser de energía. La potencia será lo que consuma de acuerdo a la demanda coincidente. Así se paga la potencia. Si quiere se puede poner como un referente para hacer repartos, pero no debe dar un derecho. Y a futuro no debe haber contratos de potencia. Solo se podría usar para efectos de reparto, como lo señalo, ¿no? Y si un cliente regulado migra a cliente libre, se puede llevar la potencia del distribuidor, ¿ya? Y lo paga según las reglas de Osinemín, no tiene ningún problema. Al final es como si fuera un mercado secundario. Señor distribuidor, yo me llevo tu potencia. Y el distribuidor paga la potencia que va a leer los medidores de sus clientes.
y la energía aparte. O sea, parece que esa parte es lo que nos falta comprender. Son dos mercados diferentes, la potencia y la energía. Y el distribuidor es un comercializador que compra en bloque. Compra en bloque potencia y energía. Y la potencia fija no tiene que limitar sus opciones de compra. ¿Pueden los clientes libres acceder al mercado de corto plazo? Es algo que a mí que me preguntaban. Claro que sí. Miren en la definición de mercado, dice, en el mercado de corto plazo por la 28832 pueden participar en el mercado de corto plazo los generadores, los distribuidores para atender a sus usuarios libres y los grandes usuarios libres, de acuerdo a lo que define el reglamento. Es totalmente abierto. Es más, podrían entrar hasta los comercializadores, porque ¿ya? Esa compra y venta se realiza a costos marginales. No se necesita un contrato. ¿Ya? Los retiros en este mercado se pagan, mire, el retiro de la potencia o pago de capacidades por la demanda coincidente. Si es que ahí yo estoy pagando en el mercado con demanda coincidente, hacia abajo se paga con la misma regla, demanda coincidente. No hay demanda fija ni pago fijo. ¿Ya? Y lo único que pone una regla es en caso de que haya los comercializadores o los clientes ingresen a comprar del mercado o los distribuidores porque no tienen un contrato, tienen que hacer como siendo un prepago, poner unas garantías para evitar que se rompa la cadena de pago. Es básicamente lo que dice la ley. Pero si ya hay gente que tiene mucha más seguridades, no hay problema de que participen. Esto se da según el tipo de comprador. Entonces, si fuera un comercializador, ciertamente habría que poner estas reglas solamente por el tema de la cadena de pago. ¿Cómo se define la banda para migrar de regulado a libre? Este es un tema que también se discute. ¿Ya? Hagamos una revisión abierta, ¿no? Ni pro ni en contra, sino veamos también la ley busca la competencia, no perdamos de eso de vista. La nueva opción para los usuarios libres, ¿quién lo creó? La ley 28832 en sus disposiciones complementarias. ¿Ya? En la primera dice nueva opción para usuarios libres. ¿Qué señala? Los usuarios con una máxima demanda anual comprendida dentro del rango que se establezca en el reglamento, decreto supremo, podrán acogerse a su elección a la condición de usuario libre o usuario regular. La ley te dejó esa libertad. Señor, en el reglamento define un rango para que puedan pasar. Y esto se hizo porque antiguamente era muy rígido, se decía 1 megavatio, el que está encima de 1 megavatio es libre y el que está debajo es regulado. Y había empresas que eran encima de 1 megavatio, no querían ser libres, pero no tenían opción. Aquí se le ha dejado una opción. Y el ministerio debería poner este rango dando opciones a los clientes, viendo las realidades también, si existen restricciones, también hay que comprender las restricciones, pero dense cuenta que nunca debemos de poner restricciones que limiten la competencia del mercado. Entonces, y lo que sí, esta es una restricción que para mí ya no debería ser esto del preaviso de 1 año, según los términos que establece el reglamento, que se puede perfeccionar, porque hay distribuidoras que a sus clientes, cuando los pasan a libre, dicen, a ti te perdono los 12 meses, te dejo al mes siguiente. Pero cuando viene un cliente de un tercero, no, tú eres 12 meses. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si esto se hizo, básicamente por el tema de que podía tener la distribuidora potencias que se le han mantenido, ya. Pero, ¿qué ha pasado acá? Yo creo que aquí tenemos que regular esto en el reglamento. Esta es una mejora, porque tenemos que dar acceso y libertad. No se puede proponer un abuso a los clientes. Y lo que sí, esta es una restricción para evitar la migración muy rápida, es que los clientes cuando se pasen a libre tienen que quedarse por lo menos 3 años. Toda esta norma está hecho para la migración de regulado a libre. Si usted lo lee, se da cuenta que de regulado a libre funciona muy bien. En viceversa, también se aplica, pero eso no fue el objeto de la norma. La banda, ¿cómo funciona esta banda? Esta la quiero explicar. Por ejemplo, aquí pongo, miren,
en el eje horizontal pongo los kilowatts, 2500 kilowatts es hoy día uno de los límites, 200 kilowatts es otro, ¿ya? Y voy a poner 50 kilowatts porque 50 es el límite técnico entre la media tensión y la baja tensión, ¿ya? Entonces, ahí pongo baja tensión, menores a 50 kilowatts, más o menos uno compra en baja tensión. Entre 50 y 200 ya tengo que subir a media tensión porque ya los cables son más gruesos, todo lo demás. ¿Ya? Entonces ahí señalo el límite. Ahí está la media tensión. Entre 200 y 2500 es media tensión. Y cuando uno supera los 2500 ya normalmente pues está pensando en alta tensión, ¿no? Porque es más energía lo que uno está comprando. Entonces, ¿cuál es el límite actual que ha puesto el reglamento? Dice, cuando eres superior a 2500 kilowatts, eres cliente libre. Cuando eres menor a 200 kilowatts, eres cliente regulado. Entonces ha quedado una zona de elección. El cliente elige entre el libre o regulado. Por default, o sea, por defecto, es regulado. Si no dice nada, es regulado. Está en él decir qué quiere hacer. Entonces, muchos clientes que han estado debajo han migrado. Esa migración es la que originó los problemas a los distribuidores, pero problemas por los contratos de potencia fija. Entendámoslo ahí bien. Eso ha sido el problema. Entonces, ¿qué debería de pensarse? Eso lo dejo como idea de pensamiento, ¿ya? Dado la banda actual, se podría bajar hasta 50 kilowatts, ¿ya? Para que más clientes puedan acceder. Yo no digo que no vaya a haber problema con la potencia fija. Sí puede haber problemas. Pero es una decisión que la tiene que ver el ministerio. ¿Ya? Hoy día, con el tema de los precios que van a haber, el tema de la crisis, ¿ya? Y el tema que la propia ley señala, deja que la demanda reaccione a los precios, que la demanda acceda a los mercados. Entonces yo creo que hay que sopesar todo eso, ¿ya? Lo dejo como una idea de mejora. Al final, a largo plazo siempre tenemos que bajar esa banda, ¿ya? Siempre tiene que ser el límite inferior, tiene que ser más bajo. Eso es a largo plazo. Subirlo sería contrario a todo lo que están haciendo los países, ¿ya? Entonces, para mí a futuro hay que eliminar la potencia fija. Hasta los contratos de potencia ya no deben de haber. O sea, la potencia se factura según lo que dice la regla general. Y la regla general lo ha puesto Sidermin. Y está también en la ley que es con la demanda coincidente. ¿Qué otras mejoras podemos hacer? También hay que pensar otras cosas, ¿no? Porque este es un tema. El tema de los costos de promoción. Yo le llamo costo de promoción aquí a muchos temas, ¿ya? Uno es el tema, el Estado ha hecho muchas líneas, ha convocado todo, el sistema se ha conectado, pero esas conexiones han ido subiendo los peajes. ¿Ya? El Estado también ha promovido centrales renovables o centrales de otra tecnología diferente que la del gas. La del gas es la más barata. ¿Ya? Todo esto apoyado en que no, el gas va a ser a futuro, sí, pero en el corto plazo sube los precios. Entonces, el Estado ha promovido todo, pero no lo ha pagado el Estado. Lo hemos pagado nosotros los consumidores. Entonces, aquí lo que digo es, ya es tiempo que el Estado asuma los costos, ¿ya? De tanto de las líneas. O sea, no puede ser pagado solo con la tarifa. Entonces, ¿por qué? Porque al levantar mucho los precios regulados, origina que muchos clientes ven como el cliente libre como una opción, porque hay buenos precios. Y nadie se pone a pensar que el precio libre es bajo porque no asume los costos de la promoción, se beneficia de la promoción. ¿Cómo es eso? Que cuando ha venido promoción de hidráulica, lo que han hecho es bajar los precios, pero las hidráulicas o las renovables o las solares, eólicas, lo que han hecho es han metido energía de costo cero, han bajado los marginales, han bajado los precios. Cualquiera que es comercializador dice, oye, yo saco energía barata del spot, ya, o del mercado de corto plazo y se lo vendo a los clientes
y contrato de 3 años suficiente, y hay clientes que lo aceptan y clientes que se benefician con precios bajos. Pero la pregunta es, ¿y esas centrales cómo se pagaron? Con costos de promoción que lo pagamos los clientes regulados. Y usted dice, oye, nosotros pagamos esto y otros se benefician. La idea no es subir los precios al cliente libre, eso no es la idea. La idea es quitar costos a los clientes regulados con fondos de promoción. ¿Ya? Porque esto origina. Esa es una idea. Ya otras personas lo han mencionado, como que del tesoro venga la plata. No sé de dónde venga el dinero. ¿Ya? Pero lo que es cierto es que en otros países les ha pasado lo mismo. Y el Estado ha tenido que intervenir porque las tarifas no se hacen competitivas. O sea, démonos cuenta, cuando cargamos mucho en la tarifa, el sistema se hace no competitivo. Y cuando tú estás en un mercado eléctrico competitivo como el europeo, donde entre países están compitiendo en la misma red, se dan cuenta que no pueden subir sus precios alegremente. Eso ha pasado en Europa, en España, se lo voy a mencionar más adelante. Entonces, corrijamos esa diferencia. Por ejemplo, acá lo señala. El cliente libre hoy día, el promedio es $34 la energía y la licitación es 54, ¿ya? Según el valor de Ocinelmi. Si el Estado asume que el libre más 10%, ese debería ser el referente, la diferencia es lo que debería de corregir. O sea, digamos, si el nuevo precio regulado debe ser 38, porque es 10% más que el libre, entonces hay una diferencia, 54 menos 38, de $16 megavatio hora, que debería ponerlo de un fondo de promoción. Con eso nivela los dos mercados. Con eso, vamos diciendo, todos nos beneficiamos de tener una energía, de beneficiar de los precios actuales, que responden al mercado libre, que es el que está respondiendo a los precios. ¿Ya? Por ejemplo, el mercado regulado ahorita son 20 teravatios hora. 20 teravatios por 16 da $320 millones al año. Ese es el tamaño de esta diferencia. Básicamente son los residenciales, ¿no? Tener un ahorro de $16, al final dicen, mire, es $16 nada más que baja la energía. ¿Ya? Y se puede aplicar, la lógica es como en el tiempo el precio de las licitaciones va a ir bajando, entonces el precio regulado va a ir bajando y se va a ir adecuando y esta diferencia se va a achicar. En el tiempo se elimina. ¿Ya? Si quieren pueden poner una regla que en 5 años esto lo eliminamos en 5 años, pero la lógica te lleva a que esto se va a eliminar en 5 años. Entonces, otro tema es el costo de la transmisión. Es ineficiente lo que se está haciendo. ¿Ya? La transmisión hoy día se expresa como un costo de potencia. ¿Ya? En ningún lado se sustenta que tiene que ser potencia, porque la transmisión lo que se hace es para transmitir flujos de energía. Además, la transmisión es como que sumamos todo el sistema y dividimos entre la demanda. La demanda puede ser demanda de potencia o demanda de energía. Ya, por tradición lo hemos hecho por demanda de potencia, pero pudo haber sido por demanda de energía. Ya. No quiero hacer un cambio más grande. Lo único que quiero decir es cómo traspasamos este costo de transmisión a los clientes regulados, que es una parte del mercado. Se le puede traspasar como un costo promedio de energía. ¿Ya? ¿Ok? Y con eso evito muchos de los problemas que existen por pagar la punta. Muchos clientes, como ven la transmisión cara, se quitan de ahí y dejan el pago a los clientes regulados, a los que no se pueden mover, ¿no? Y también posibles ganancias extras que en distribuidores, porque hay muchos factorcitos complejos que se han metido que al final no garantizan nada. Entonces, para evitar problemas, ponerlo en energía es mucho más sensato. ¿Ya? Elimina suposiciones complejas, se hace mucho más fácil el control y para todos es fácil que se está trasladando los precios. Y un tercer tema importante es el comercializador independiente. ¿Ya? Con un comercializador independiente, los contratos de potencia no tienen razón de ser, no se necesita, todos son contratos de energía. Como les digo, la potencia es inherente al sistema, se paga lo que tiene que ser. Entonces, sería pagado según la regla común a todos,
¿ya? Los comercializadores tendrían contratos de respaldo, o sea, lo que ellos podrían tener su contrato de respaldo con un generador para poder proveer, para que no sea puro spot, ¿ya? Entonces, ellos podrían hacer ese match, ellos juntarían, ¿no? Y buscarían sus clientes. Y tener las garantías para la ruptura de la cadena de pagos. Y los distribuidores se dedicarían a gestionar su red. Porque el distribuidor hoy día tiene dos labores, es comercializador y gestor de la red, o sea, el que administra la red, ¿ya? Y como gestor de red tiene que dar el servicio a todos por igual, ¿ya? O sea, si el señor, el cliente libre, no te compra a ti tu energía, tú lo vas a tratar mal, no tiene que tratar igual a todos. Pero se ha visto problemas ahí. Muchos clientes se quejan. Y los generados buscarían eficiencia operativa, manejarían mejor su venta en bloque, a muchos comercializadores. Ya no tendría que estar asumiendo de buscar a los clientes, porque hay empresas que se pueden dedicar a la comercialización pura. Ya. Ese es un tema que yo creo que lo vamos a tener que repensarlo, porque en la crisis hay que comenzar a buscar soluciones a muchos de los problemas que tenemos, ¿no? El Estado, su función es procurar que siempre exista reserva eficiente, ¿ya? Y para evitar que los precios, uno especule con los precios o con los marginales o creando crisis con los marginales. Por ejemplo, en el sur uno dice, oye, no, va a haber crisis. Sí, ciertamente va a haber problemas en el sur, pero es un problema que el Estado no ha intervenido a tiempo, ¿no? Lo bueno es que la caída de la demanda nos ha alejado un poquito del problema, pero hay que resolver ese problema. Por ejemplo, en el tema de la comercialización, Chile está un paso adelante, ¿no? Aquí le pongo la nota, donde ellos están sacando una ley al Congreso, donde las distribuidoras eléctricas son excluidas del mercado del cliente libre. O sea, las distribuidoras, si quieren vender a los clientes libres, tienen que separarse. O sea, ser un comercializador, porque no pueden hacer las dos cosas a la vez. Miren, y no solamente es Chile, esto viene de hace tiempo, sino que aquí no hemos querido dar cuenta, ¿ya? Yo voy a poner el ejemplo español, ¿ya? Esta es la última ley, la 24 del 2013, que cambió la ley del 54 del 97. La reforma española se hace en el año 97 fuertemente con la ley 54, ¿ya? Pero esa tuvo que dejarse atrás porque en esa misma ley pusieron el tema de las cargas especiales, la generación especial, que con lo que promovieron la renovable, ya. Entonces, ellos entraron en crisis, ahora le explico, y ante esa crisis, ellos señalan, miren, los desequilibrios que origina la política energética no lo puede pagar el público. Y se hacen evidencia en crisis, cuando los precios están muy altos, porque la demanda se contrae y te queda un precio más alto. No lo puede pagar el público, ¿ya? Señalo el preámbulo de la ley 24 de 2013, ¿ya? Miren, ellos dicen, miren, cuando se hizo la reforma, se inició un proceso liberalizador en la economía. Se estableció un mercado organizado para la negociación de la energía. La energía es lo que se negocia, ¿ya? Y la reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. O sea, sacas al Estado en la gestión del sistema, los famosos operadores del sistema. Se procedió a desverticalizar, o sea, desintegrar de forma vertical, o sea, generación, transmisión, distribución, comercialización, ¿ya? Segregando las actividades en régimen de monopolio. ¿Cuáles son actividades de régimen de monopolio? Transporte y distribución. De aquellas que desarrollan el régimen de libre competencia. ¿Cuáles son? Generación y comercialización. Se tiene que separar, no pueden estar unidos, ¿ya? Entonces esto es importante. Esto lo han hecho en España del año 97. ¿Ya? Se sigue manteniendo. Entonces nosotros no queremos ver esto. Entonces la actividad de producción se basa en una relación de un mercado mayorista. ¿Ya? Se abandona el principio de reconocimiento de costos. Yo no reconozco tus costos, ese es un mercado de competencia, ¿ya? O sea, los generadores compiten ahí. ¿Por qué? Porque los comercializadores son los que negocian con los generadores y trasladan los precios a los clientes.
le dan más autonomía al mercado. Y en el caso de las redes se estableció un principio de acceso a terceros, o sea, todos acceden a las redes y su régimen retributivo va a continuar siendo fijado por la autoridad, ¿ya? En función de costes de la actividad. ¿Se acuerdan? Igual como lo hacemos nosotros. Entonces, apareció la actividad de comercialización de energía como una actividad independiente de las actividades destinadas al suministro, o sea, de la generación y de las redes. Es independiente. Y se permite la libre contratación por parte de los consumidores. O sea, los reglamentos lo único nomás es crear el consumidor último refugio, o sea, lo protege al consumidor, pero siempre es la lógica de esto es, señores, los mercados tienen que desarrollarse, tienes que evitar las barreras. Los monopolios se regulan con costo medio, redes son monopolios. La generación es competitiva, la comercialización competitiva. Entonces, es un tema que tenemos que tener claro. Y por último, España también señala, nosotros asumimos los costos. Dicen, miren, en la última década los desequilibrios anuales han provocado la aparición de un déficit estructural. ¿Por producto de qué? Promoción de renovables. Las causas de este desequilibrio se encuentran en el crecimiento excesivo de determinada partida de costos por decisión política energética, básicamente las renovables, ¿ya? Porque la demanda no creció en ese sentido y se agrava con la crisis. Todo eso dicen, oye, el sistema español llegó a subir los peajes 122%. Nosotros estamos casi al doble del peaje, ¿ya? Y no, de un peaje razonable, porque realmente le hemos metido más líneas de lo que puede soportar el sistema ahorita. Le llevó a tener tarifas eléctricas muy alto por encima de la media de Europa, lo cual le quita competitividad al país, ¿ya? El desequilibrio llegó a una deuda acumulada de 26.000 millones de euros. Ya, esos 26 no se pueden pasar a la tarifa. Lo ha tenido que asumir el gobierno. Ya, y ha cambiado, en la nueva ley quitó el tema de la promoción RER vía la tarifa de incentivo que te daban. Ya no. Ahora tú compites. Ahora ingresan. ¿Se dan cuenta? Y básicamente las eólicas son muy competitivas en Europa, ¿no? Por los vientos y la tecnología, ¿no? No tanto las solares también, pero más son las eólicas lo que se desarrolla. Entonces, la reflexión final. Primero, los objetivos de la reforma eléctrica y económica del año 92, que dio origen a la Ley de Concesiones Eléctricas 25844 es, ¿ya? Y precisado en el 2006 por la Ley 28832, ¿cuáles son? Búsqueda de eficiencia económica en el uso de los recursos. Propiciar la competencia para la definición del precio. Dejar que la demanda, los clientes, accedan a los mercados competitivos. Y que los costos de la política energética, líneas eléctricas, gasoductos, ductos, redes, ¿ya?, renovables y todo lo demás, que propician seguridad y acceso, o sea, que son buenos para el país, deben ser asumidos por el Estado. O sea, no se puede pasar todo en la tarifa eléctrica, porque en crisis nos damos cuenta que los precios están muy altos. Muchas gracias.